Buenas, doctor. Bueno, el doctor Víctor Cubas ha sido fiscal supremo, tiene una larga y reconocida trayectoria en el Ministerio Público, es docente universitario en Derecho Procesal Penal y como fiscal provincial de Lima ha tenido a su cargo la investigación de casos emblemáticos para el Perú por la violación de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori, como el múltiple asesinato de Barrios Altos y el secuestro posterior asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Conoce muy bien la situación del Ministerio Público, no solo por su experiencia, sino también porque le ha tocado investigar estos sucesos durante su estancia en el Ministerio Público y conoce también, obviamente, el poder que ejerció en la década de los 90 Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y como conoce la historia del Ministerio Público en estos diferentes momentos, lo hemos invitado ahora a conversar con nosotros. Gracias, doctor Cuba, por acompañarnos en este espacio. Quería comenzar la entrevista comentándole cómo hace unos días el expresidente Alberto Fujimori, mientras se trasladaba en un centro comercial de Lima, llamó errores a los delitos de Montesinos, cuando Vladimiro Montesinos ha sido condenado por corrupción. Usted investigó a Montesinos, no en los casos necesariamente de corrupción, pero lo conoce bien, ¿no? ¿Cómo describe este poder corruptor que llegó a tener Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Fujimori? En primer lugar, gracias por la invitación y con todo gusto paso a absolver la pregunta. Es en realidad esto curioso y en diferentes momentos Fujimori se ha referido a Montesinos, efectivamente sosteniendo que cometió algunos errores, pero que ha tenido más aciertos que errores. Y ello no es así, ¿no? eh, Fujimori empieza asesorando a, perdón, Montesinos empieza asesorando a Fujimori desde los primeros momentos de su gobierno, en el año 1990, pero lo hizo clandestinamente, ¿no? La revista Caretas se encargó de hacer seguimiento y de, en un momento determinado, descubrir que Fujimori estaba asesorado por Montesinos, pese a las negativas que se hacían en ese momento. Inclusive hubo un proceso llevado a cabo por Montesinos que querelló a la revista Caretas por llamarle el Rasputín de Palacio de Gobierno y logró, por la injerencia que tenían en el sistema de administración de justicia, una sentencia favorable a ellos. Pero posteriormente quedó, por información de mismo Fujimori, establecido que Montesinos le prestó asesoramiento desde el primer momento. En ese contexto, lo primero que hicieron es cambiar la ley del sistema de inteligencia nacional para incorporar lo que se denomina la inteligencia operativa y llevar a cabo una guerra de baja intensidad que consistía en eliminar físicamente a sus potenciales enemigos. Y es en el marco de este régimen establecido para el sistema de inteligencia que se llevan a cabo graves violaciones de derechos humanos, ¿no? En el año 91, el 3 de noviembre, el atentado de Barrios Altos, con el saldo de 15 muertos y incluyendo a un menor de edad y de 4 personas heridas gravemente. En enero del siguiente año, 1992, es el año en el que se realiza el mayor número de violación de derechos humanos. Tenemos en enero el caso Pativilca, por el cual ha sido condenado Montesinos y continúa el proceso El a caso Fujimori. Fujimori. Montesinos se acogió a la figura denominada conformidad y admitido la acusación fiscal, todos los cargos que le han formulado y ha aceptado
ser responsable del pago de la reparación civil. Exacto. De tal manera que él al momento es condenado, convicto y confeso por crímenes de lesa humanidad. Estos hechos que usted nos está relatando, que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, por lo que existe una condena firme que alcanza a Fujimori, pero también a Montesinos. ¿Qué es lo que sabemos de la relación, esta estrecha relación que usted detalla que había entre ambos, ¿no? Porque esta figura de asesor presidencial no solamente era tal, sino que tenía poder logístico para corromper también otros espacios. Sí, indudablemente que la figura que le dieron a la intervención de Montesinos fue la de asesor en el servicio de inteligencia, pero en realidad él tenía un poder real. Era el jefe de facto en el sistema de inteligencia. Y desde el año 1990 lo que se establece en el Perú es un gobierno autoritario ejercido por un triunvirato, ¿no? Eh, Fujimori, Montesinos y el comandante general del ejército, Hermosa Ríos. Y ellos fueron los que ejercieron el poder real. El Congreso existió formalmente, pero hizo todo lo que Fujimori le ordenaba hacer para encubrir sus actividades, para legalizar sus actividades, ¿no? Estaba mencionando las violaciones de derechos humanos y además de Barrios Altos, caso Pativilca, tenemos la ejecución de los campesinos del Santa en mayo, luego en julio, secuestro y posterior ejecución de los estudiantes de la Cantuta, eh, y ese mismo año un conjunto que supera los 100 casos de desaparición forzada de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro. Con posterioridad se producen una serie de actos tendientes a encubrir estos hechos y a lograr impunidad para los autores. Ahora, estos hechos de violaciones, además están algunos ya con condenas por abusos y asesinatos, se dieron en este periodo en el que el Ministerio Público también, desde que Fujimori y Montesinos asumen el gobierno, empiezan a secuestrar diferentes poderes, ¿no? del Estado, entre ellos el Ministerio Público. ¿Nos puede relatar un poco cómo era ese Ministerio Público de aquellos años secuestrado por un poder casi absoluto que se dirigía desde Palacio con Fujimori y Montesinos? Sí, hay que ubicar el hecho que da lugar a esta intervención directa del poder político en las funciones del Ministerio Público y luego del Poder Judicial. El 5 de abril del año 1992 se produce la ruptura del orden constitucional. Día domingo, en horas de la noche, Fujimori anuncia la disolución del Congreso y de los órganos constitucionales, de los órganos autónomos. Pero además se produce la intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y como consecuencia de ello, por 15 días no funciona ni uno ni otro organismo, salvo para los casos urgentes de llamados de turno, ¿no? Salvo los órganos de turno, todos los demás órganos fiscales y jurisdiccionales no funcionaron durante 15 días. Ese es el primer acto directo de intervención. Luego se declaran en reorganización a las instituciones y se comienza un proceso de destitución masiva de magistrados. Es el problema que hasta ahora no se soluciona, que generó la provisionalidad. Eh, luego de esto, el gobierno, a la semana del rompimiento constitucional, promulga la ley, el decreto ley 25475, denominada Ley contra el Terrorismo, y contiene un conjunto de normas de carácter procesal. Esta es la ley que agrava las penas por terrorismo, pero que en el ámbito procesal restringe derechos procesales, garantías constitucionales
y restringe al mismo tiempo beneficios penitenciarios. Esta es la ley que crea la famosa figura de los jueces sin rostro, que ahora se quiere repetir, pero que fue una experiencia nefasta para el Perú. Todos los procesos llevados a cabo por jueces sin rostro fueron declarados nulos con posterioridad y tuvieron que volverse a hacer bajo las normas del debido proceso regulado por el entonces Código de Procedimientos Penales. Por eso tuvo que anular incluso el proceso de Guzmán, ¿no? De Guzmán. Exactamente. Lo interesante del caso es que se cometieron tantos abusos en el ámbito del procesamiento a presuntos terroristas que el mismo gobierno tuvo que crear una comisión especial que estuvo presidida por el ministro de Justicia e integrada por el defensor del pueblo y el sacerdote ya desaparecido Hubert Lanciers, que se encargó de reexaminar un conjunto de casos para conceder lo que el gobierno le denominó indulto para inocentes, es decir, tratar de solucionar la situación de personas que habían sido condenadas sin pruebas. Se ha manifestado en los últimos días que el número de personas en esta situación superó los 2.500 y este proceso fue largo, abarcó los últimos años del gobierno de Fujimori y los primeros años del gobierno de Transición y de Toledo. ¿Y cuál era en esos mismos años y periodos? Blanca Nélida Colán es una de las fiscales más reconocidas por su proximidad y relación con Vladimiro Montesinos. ¿Cómo era el poder que ella ejercía dentro del Ministerio Público para designar, remover, cambiar o hostilizar a las fiscales dentro del Ministerio Público de esos años? Efectivamente, como consecuencia del golpe de Estado, se destituye a los fiscales supremos y a un número muy elevado de fiscales superiores y provinciales, y se los reemplaza por fiscales provisionales. Igual problema ocurrió en el Poder Judicial. En el ámbito del Ministerio Público, el gobierno nombra a la doctora Blanca Nélida Colán Maguiño, primero como fiscal suprema. Ella venía desempeñándose como juez superior de Lima y luego la designa como fiscal de la nación y desempeñó ese cargo eh, nombrada administrativamente durante el año 1992 y 1993. La comunidad internacional presionó mucho al gobierno autoritario de Fujimori luego del rompimiento del orden constitucional y el gobierno se vio obligado a convocar a elecciones para el denominado Congreso Constituyente Democrático y también se vio obligado a regularizar el funcionamiento de los órganos encargados de administración de justicia. Entonces se constituyó un organismo transitorio, el Tribunal de Honor de la Magistratura. Y este Tribunal de Honor de la Magistratura funcionó durante el año 1993 y los primeros meses de 1994. Y se encargó de hacer el proceso de el concurso para el nombramiento de magistrados supremos, primero, y luego superiores. Es en ese periodo que el Tribunal de Honor nombra a los fiscales supremos. La doctora Colán se convierte en fiscal titular, el doctor Gutiérrez, que había venido desempeñándose como provisional y muy leal al gobierno, pero lo importante es que en este concurso se nombra a dos fiscales, la doctora Nelly Calderón Navarro y el doctor Aljovín. Y queda constituido la Junta de Fiscales Supremos. Pero luego se produce un problema en enero del 1994.
Es también el tiempo en que entra en vigencia la Constitución fujimorista. Se tenía que elegir al fiscal de la nación y el encargado de elegir era la Junta de Fiscales. Pero como eran cuatro, dos leales al gobierno y dos independientes, se produce una situación de empate en la votación y no se pudo solucionar el problema. Entonces el gobierno, el 18 de enero del año 94, promulga la ley 26288. Esta ley tiene la clara intención de promover a la doctora Colán como fiscal de la nación, porque establece lo siguiente: si producido el empate en la Junta de Fiscales no se llega a elegir al fiscal de la nación, asumirá el cargo el fiscal supremo con mayor antigüedad, que era precisamente la doctora Colán. Y ella se convierte así en fiscal de la nación para un periodo de 3 años. Sí, y Montesinos controlaba justamente el Ministerio Público a través de ella, ¿no? Exactamente, A través de ella. Y exactamente. incluso ella que estuvo en el Ministerio Público entre el 92 y 97, eh, y luego cuando empiezan los procesos, el Congreso también la exculpa de responsabilidad, el Exactamente. Congreso que tenía mayoría de fujimoristas en ese momento. ¿Usted encuentra similitudes entre estos pactos y alianzas o dominio que tenía el gobierno próximo a Fujimori en esa década de los 90 con lo que ocurre ahora? Porque también se exculpa de responsabilidades, se libera responsabilidades desde el Congreso para algunos supremos. Sí, existen muchas similitudes, pero hay que hacer una precisión. El gobierno de Fujimori surge como consecuencia de elecciones eh, democráticas y se constituye el Congreso, que es disuelto por Fujimori el 5 de abril. Ese Congreso estuvo constituido por personas ilustres, por juristas de nota, por dirigentes políticos que tenían mucho prestigio, pero es disuelto. Luego el Congreso que lo sustituye, denominado Congreso Constituyente Democrático, está integrado por gente afín al fujimorismo y que cumplió los mandatos de Fujimori en todo el tiempo que permaneció en el poder hasta su caída. Entonces, las acciones que realizaban en ese momento les daban una apariencia de legalidad y los encargados de legalizar los actos del gobierno eran los miembros del Congreso denominado Constituyente Democrático. Actualmente existe efectivamente un ánimo de imitar estos hechos, pero los integrantes del Congreso son advenedizos que ignoran totalmente el funcionamiento del poder legislativo y no conocen la historia del Perú. Entonces, entre el gobierno de Fujimori y lo que hace este Parlamento hay una distancia significativa. En el gobierno Fujimori había como que un poder rígido y único, ¿no? Sí Desde el es, Palacio de Gobierno hacia los demás. así Y es. lo que tenemos ahora es lo que se ha denominado una coalición de intereses, pero que tienen el mismo fin, ¿no? Que tienen el mismo fin, pero que actúan con prepotencia, con desconocimiento de la realidad, con un desconocimiento absoluto de la realidad nacional, pero con una altísima dosis de prepotencia, al extremo que sus integrantes, por ejemplo, del grupo parlamentario Renovación, eh, que son o han sido integrantes de la Marina de Guerra, consideran que el poder legislativo es el primer poder del Estado y que esa denominación de primer poder del Estado les da la facultad para hacer lo que quieren. Y eso es un profundo error. En Ujú. el Perú no hay ni primer poder, ni segundo poder, ni tercer poder.
Los poderes del Estado están en una relación horizontal y cada uno tiene un ámbito de sus facultades, de atribuciones que le establece la misma Constitución. Si quisiéramos nosotros decir quién tiene más poder, indudablemente que más poder en la República lo tiene el Poder Judicial, porque un juez de provincia, un humilde juez de la provincia más alejada del Perú, puede declarar inaplicable una ley dada por el Congreso vía el control difuso de constitucionalidad. Entonces, esa doctrina trasnochada de que el Congreso es el primer poder del Estado no es cierta. Y tampoco el poder legislativo puede hacer lo que quiere. El poder legislativo puede hacer lo que le está permitido dentro del marco de sus atribuciones. Volvamos a lo que acaba de mencionar en torno a una de las propuestas que tiene precisamente el congresista Montoya. Y usted recordó el autogolpe que dio Fujimori en 1992, que puso el Ministerio Público bajo reestructuración. El mismo término incluso que intentó en el fallido golpe de Pedro Castillo. Pero lo que está haciendo ahora el congresista Montoya ha anunciado un proyecto de ley que busca declarar en emergencia el Ministerio Público y destituir a todos los fiscales supremos titulares. ¿Qué implica volver a destituir a todos los fiscales supremos y reestructurar desde el Congreso ahora al Ministerio Público? Es un proyecto descabellado, hecho con el mayor apresuramiento, pero al mismo tiempo con un desconocimiento absoluto de la realidad nacional y del orden jurídico. Yo he leído el proyecto de ley, he visto la exposición de motivos. La exposición de motivos de un proyecto de ley es la justificación de por qué se postula que el Congreso apruebe una ley. Y en la denominada exposición de motivos de este proyecto se dicen una cantidad de cosas que nada tendrían que ver con la reestructuración del Ministerio Público. Hablan de el gobierno del presidente Castillo, de la crisis de la policía, de la corrupción en el Perú y concluyen diciendo que el Ministerio Público debe ser reorganizado. Esa exposición de motivos es un cajón desastre que le han puesto una cantidad de retazos de todo tipo, pero con lo cual no se puede hacer nada completo. Eh, el Ministerio Público está atravesando por una situación crítica generada por la suspendida fiscal de la nación que ha sido protegida por el poder político que ahora pretende intervenir el Ministerio Público. ¿Pero usted cree que esta crisis la ha generado la suspendida fiscal Benavides? Porque en realidad, si hacemos un poco en retrospectiva, la institucionalidad del Ministerio Público ya venía siendo deteriorándose casi al mismo tiempo que del deterioro democrático del Estado peruano, ¿no? Desde el 2000, la última década, justo podemos hablar de 3 fiscales de la Nación dejaron el cargo sin haber concluido su mandato, está Carlos Ramos Heredia, está Pedro Chávarri y ahora Patricia Benavides. Y en ese mismo periodo, 4 fiscales supremos fueron destituidos y inhabilitados por el Congreso. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que usted dice es cierto, pero hay que hacer la aclaración correspondiente. Eh, el Ministerio Público ha tenido un periodo de crisis generado por el gobierno de Fujimori y de intervención política desde el año 1992 hasta el 2000. Después de la caída de Fujimori, el Ministerio Público empieza a regularizar su funcionamiento y está funcionando de manera normal. Se asume el gobierno institucional a la doctora Nelly Calderón, le sucede la doctora Adelaida Bolívar, a ella le sucede la doctora Echaíz y a la doctora Echaíz le sucede el doctor eh, Peláez Bardales. Y ha habido un periodo de funcionamiento con normalidad del Ministerio Público. Cuando se produce eh, durante el gobierno
de Peláez Bardales el nombramiento de Carlos Ramos, ya allí hay los orígenes del surgimiento de los famosos cuellos blancos en el sistema de administración de justicia. Y Carlos Ramos Heredia es nombrado dentro de un conjunto de irregularidades que se cometen, pero él viene con un ánimo de atropellar la institucionalidad del Ministerio Público. Y lo logra, porque él eh, maniobra para ser elegido fiscal de la nación, dejando de lado el principio de antigüedad que regía el nombramiento de fiscal de la nación. Y en todo caso le correspondía al doctor Pablo Sánchez ejercer ese cargo. Pero esta crisis es superada. El Consejo de la Magistratura investiga a Carlos Ramos Heredia, determina que ha cometido un conjunto de actos ilícitos que lindan con la comisión de delito y lo llega a destituir. Después de ese corto periodo de crisis, viene nuevamente un periodo de institucionalidad. El doctor Pablo Sánchez asume el Ministerio Público y funciona, pese a todos los obstáculos que tuvo durante su gobierno, derivados de la acción política, fundamentalmente de Fuerza Popular y el enfrentamiento que tenía con Kuczynski. Pero el Ministerio Público ha funcionado. En esas circunstancias, cuando Pablo Sánchez va a dejar el gobierno, en julio del año 2018, surge el escándalo de los cuellos blancos del pueblo, que tenían injerencia en todo el ámbito de administración de justicia e inclusive en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto da lugar a una nueva crisis en el Ministerio Público. Asume el cargo Gonzalo Chávarri Vallejo, pero él tenía un serio compromiso con Fuerza Popular, al punto que los asesores del gabinete de la Fiscalía de la Nación no fueron juristas o fiscales o ex fiscales, sino fueron los ex asesores de Fuerza Popular en el Congreso. Esta relación de favores y pactos en el proceso de elección de los fiscales de la nación se da, ¿por qué cree en determinados momentos? Porque hay periodos donde sí funciona y en qué momentos se acentúa. Porque uno diría que siempre hay un tipo de relación política al momento de votar por alguien. Pero cuando se convierte en un tráfico de influencias o en favores que ya rondan lo ilícito. La pregunta es sumamente pertinente y nos trae a la mesa los problemas inclusive de la Junta Nacional de Justicia. Los problemas se producen cuando quien ejerce el cargo es permeable a la influencia política y quiere congraciarse con el poder político. Eso no lo aceptó el doctor Pablo Sánchez y pudo hacer un periodo de gobierno, digamos, con normalidad. Eso lo aceptó Gonzalo Chávarri y tuvo el conjunto de problemas que derivaron en que tenga que renunciar al medio año de estar ejerciendo el cargo. Superado ese momento de la crisis generada por Gonzalo Chávarri, le corresponde ejercer el cargo a la doctora Zoraida Ávalos Rivera. Y durante los 3 años de su gobierno ha habido cierta normalidad. Pese a todos los problemas y pese a todo lo que se dice, el Ministerio Público ha desempeñado sus funciones. Después de que concluye el mandato de ella, se produce un fenómeno curioso derivado del afán de las agrupaciones políticas de controlar políticamente, de tener injerencia en los órganos que administran justicia y especialmente en el Ministerio Público. Y es allí donde empieza nuevamente la crisis. Y esto va paralelo a cómo van avanzando los casos por Exactamente, ¿no? y es esa la razón por la que quieren controlar a la institución. Conocen perfectamente que el Ministerio Público está en una situación especial. No tiene, tiene
varios fiscales subtitulares suspendidos o algunos ya destituidos. Entonces se aprovechan de eso y de que solamente quedan dos fiscales titulares en ejercicio, uno el doctor Sánchez y otra la doctora Zoraida Ábalos, y aprovechan esa situación. Saben perfectamente que el doctor Sánchez ha declarado públicamente que no va a volver a ejercer el cargo de fiscal de la nación. Entonces existe una posibilidad que la doctora Zoraida Ábalos sea reelegida para un periodo complementario de 2 años. Para evitar eso, la llenan de denuncias, le viene una lluvia de denuncias constitucionales, indudablemente muchas sin ningún asidero, pero lo que querían es inhabilitarla. ¿Para qué? Para facilitar que en el nombramiento del fiscal, del fiscal supremo, que tenía que hacer la Junta, surja una persona con la que puedan trabajar, que les facilite la intervención política. Y allí surge la figura de Patricia Benavides Vargas y ellos, ¡pum! Esta señora tienen la puerta abierta para la injerencia política y se han producido los hechos que conocemos. Entonces, para usted, el tema de fondo en esta presión política que hay por tomar el Ministerio Público está asociado a las investigaciones por corrupción o de Brecht y Lavajato que enfrentan los diferentes partidos y Indudablemente, líderes. yo lo he declarado en cantidad de oportunidades que los grupos políticos que tienen representación en el Congreso de la República han realizado un conjunto de acciones abiertas y encubiertas para lograr impunidad. Y eso lo vienen haciendo no ahora, han tenido varios intentos. En el gobierno de Chávarri, el intento de dejar de anular los procesos por lavado de activos fue manifiesto. La reacción ciudadana lo impidió. Luego ha ocurrido con Benavides. Benavides entra al ejercicio del cargo de fiscal de la nación y dentro de un plan muy bien concebido por estos sectores reaccionarios, sostiene que ella va a perseguir en ejercicio de sus funciones los actos de corrupción del presidente Castillo, pero solamente ha puesto sesgadamente la mira en presidente Castillo cuando la corrupción es generalizada, ¿no? En esas circunstancias yo he presentado mi carta de renuncia y ahí le digo, espero que con el mismo énfasis persiga los otros casos. Pero ¿qué hizo la señora Benavides? Desmontó la fiscalía que hacía investigación del caso de los cuellos blancos, dejó sin efecto el nombramiento de la fiscal que investigaba a su hermana y adoptó un conjunto de acciones que ahora se conocen por la ciudadanía ampliamente. Y con ello, ¿qué ha hecho además? Ahora es público, que han propiciado la suspensión del fiscal coordinador de lavado de activos, que quiso desactivar la fiscalía, esto que investiga la corrupción en el poder, creada por la misma fiscal de la nación, ¿no? Y en general, lo que quieren es traerse abajo todos los procesos de corrupción, de lavado de activos y lograr impunidad. ¿Para quiénes? Para los dirigentes de estas agrupaciones políticas que Sí. están comprendidos en esos procesos de investigación. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de, finalmente, por ejemplo, hablemos de la elección de Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es esta junta, la renovada junta, que tenía el compromiso de reivindicar la institucionalidad del Ministerio Público tras los cuellos blancos, era la llamada a elegir a una fiscal de la nación. Y le eligen a ella a pesar de todos los antecedentes, a pesar de que en las entrevistas públicas que dio como parte del examen hay evidencias de que no puede responder sus preguntas. Responsabilidad de la Junta de Es una responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia, pero recordemos
La Junta Nacional de Justicia se constituyó dentro de un proceso también plagado de irregularidades. Luego de que se aprueba la reforma constitucional, se constituye la Junta Especial para eh, la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se establece que esa Junta Especial, ¿no? Esa comisión especial va a estar integrada por las altas autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público o los órganos constitucionales. Se convoca un primer concurso. Recordará usted que yo he participado en ese Ujú. primer concurso y que solamente 3 personas aprobamos el examen. Finalmente, ese concurso se invalida y se tiene que convocar a un nuevo concurso. Y en este nuevo concurso, la comisión especial tenía la urgencia de nombrar, de constituir a la Junta Nacional de Justicia. Y lo hizo. Pero se sabía de que el señor Lecaros debió inhibirse en el caso de Henry Ávila, porque Ávila había sido su fiscal adjunto en Arequipa. El defensor del pueblo debió inhibirse en el caso de Imelda Tumialán, y no lo hizo, porque Imelda Tumialán trabajaba en la Defensoría del Pueblo. Y pese a ello, siguieron adelante y constituyeron la Junta. Y la Junta no ha cumplido cabalmente las funciones que la ley orgánica le establece y que la ley de reforma establece. La ley de reforma constitucional, en la disposición transitoria, dispone que la Junta, como acto inicial durante 180 días, debe dedicarse a revisar los nombramientos y las ratificaciones hechas por el Consejo de la Magistratura destituido. Pero eso no lo hizo. Y eso no lo ha hecho la Junta. Si la Junta hubiese cumplido su función, la señora Benavides no hubiese podido postular al cargo de fiscal suprema porque ya hubiese estado destituida, porque ella tiene comunicaciones con gente de los cuellos blancos del puerto, como lo tienen muchas personas que aún siguen trabajando. Ujú. Luego la Junta ha actuado con una espantosa morosidad para cubrir los cargos titulares de jueces y de fiscales. Y ha actuado de igual manera, además de morosidad, dentro de un conjunto de irregularidades para nombrar a las autoridades nacionales de control. Y terminó nombrando en el Ministerio Público a una persona que estaba ampliamente cuestionada y que no debería ser autoridad nacional de control. Entonces, la Junta Nacional de Justicia es víctima de sus propios errores Y ahora incluso, actualmente. y el Congreso está impulsando estas propuestas para destituir a todos los miembros del. Pero el Congreso indudablemente que lo quiere destituir no por lo que acabo de decir, sino para evitar la sanción de destitución que merecidamente tendrían que aplicar a la fiscal de la nación. Actualmente el Perú se encuentra en este problema en un círculo vicioso, porque si destituyen a los miembros de la Junta y se constituye una nueva Junta de Fiscales, perdón, De la justicia. Junta Nacional de Justicia, esta indudablemente estaría controlada por el gobierno y el poder legislativo y no haría lo que debe hacer respecto a la sanción que le corresponde a la fiscal suspendida. O sea, Pero habría momentos para observar la función de la Junta, exactamente, pero pero por es lo otro que lado, hay. la fiscal de la nación ha cometido no solamente infracciones administrativas, sino ha cometido actos que constituyen delito. Pero para ser procesada tiene que contarse con la autorización del Congreso y este Congreso no va a autorizar su procesamiento, así como no ha autorizado el procesamiento del ex Contralor General de la República, del ex congresista Becerril, etc.
¿Pero qué va a pasar con la Junta tras la renuncia del doctor Ávila esta semana y con tantos puestos vacantes? O sea, ¿qué pasa si es que entre todos los testimonios que están publicándose de Jaime Villanueva, el asesor de Patricia Benavides, alcanzan a otro miembro de la Junta más? Una nueva renuncia. Actualmente están cuestionados los miembros de la Junta, señor Henry Ávila y el señor Tom Perry. Ujú. Ambos, al parecer, han, eh, Negociado. han negociado el nombramiento de Benavides y la han beneficiado ilícitamente con sus calificaciones, porque en el video de la entrevista personal se ve a la señora titubeando sin poder dar respuesta a preguntas simples que lo daría un estudiante de pregrado. Pero Y qué sin pasa. embargo, en la calificación aparece una calificación altísima y sobresaliente. Y en los comentarios que hacen ambos miembros de la Junta, la llenan de elogios. Ahora, a la luz de los hechos, se ve que esa calificación es inmerecida. Y eso nos llevaría a pensar que ahí hubo una negociación ilícita para que ella sea nombrada fiscal suprema, con la proyección de que por haberla ubicado en el primer lugar del concurso, tendría que ser fiscal de la nación. Entonces, ¿qué ocurriría con la Junta Nacional de Justicia si es que ingresa una nueva salida de otro miembro? La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia prevé que cuando la comisión especial realiza el nombramiento, a la vez que nombra un titular, tiene que hacer el nombramiento de un suplente. Lo que quiere decir que para cada miembro de la Junta Nacional de Justicia hay suplentes. Y el, si se llegara a destituir todos los miembros de la... En primer lugar, si la vacante dejada por el señor Ávila tiene que ser cubierta por un suplente. Y si se llegara a destituir a los demás miembros de la Junta, tendría que constituirse la Junta con los suplentes que han quedado del concurso anterior para que completen el periodo de este organismo, que es hasta fines de este año. Pues sí tendrían que completar ese periodo, ¿no? Y Exactamente, asumir todos los procesos que tienen exactamente. en marcha. Pero en este círculo del que usted hablaba vicioso, ¿no? De crisis que no se pueden resolver, la Junta de Fiscales Supremos siempre también se queda con puestos vacantes, ¿no? Siempre va a haber esa ausencia, esas vacantes abiertas. En este momento, la Junta Nacional de Justicia está integrada por tres fiscales, ¿no? El doctor Villena, que ejerce la Fiscalía de la Nación, la doctora Espinosa, que ejerce una Fiscalía Suprema en lo penal, que está encargada de procesos de investigación por corrupción, y el doctor Pablo Sánchez, que ejerce una Fiscalía Suprema. El hecho de que la Junta haya abierto una investigación al doctor Sánchez por los dichos de Jaime Villanueva no lo inhabilita para continuar ejerciendo el cargo. Y no lo inhabilita simple y llanamente porque eh, los cargos atribuidos al doctor Sánchez no tienen la gravedad de los cargos atribuidos a la fiscal suspendida. No. La ciudadanía hace el razonamiento de que ¿por qué a la fiscal de la nación lo suspenden y por qué no suspenden al otro fiscal supremo? Porque los cargos no son similares. Los cargos atribuidos a Benavides son de suma gravedad y la suspensión se le aplica porque en el ejercicio del cargo puede ejercer actos de obstrucción a las investigaciones y al cumplimiento de las funciones del Ministerio Público. No es ese el caso del doctor Sánchez, de tal manera que la investigación puede realizarse sin perjuicio de que él continúe ejerciendo sus funciones. De tal manera que la Junta sigue funcionando. En el proyecto de ley del congresista Montoya,
Él plantea que se destituya a los fiscales supremos, pero la destitución de un fiscal es una sanción y las sanciones solamente pueden adoptarse por la comisión de faltas graves. ¿Qué falta grave le puede atribuir el señor Montoya al fiscal de la Nación que está ejerciendo el cargo interinamente? O a la señora Delia Espinosa que está ejerciendo el cargo de fiscal supremo, para que él postule su destitución. Los fiscales solo pueden ser removidos del cargo como consecuencia de un proceso disciplinario o como consecuencia de un proceso penal. Eso está establecido Pero en hemos el visto, orden jurídico. pero hemos visto que el Congreso sí ha impulsado mecanismos o medidas que van incluso contra la misma estructura jurídica del Sí, pero país. eso es abuso de poder. Pero ya hay Lo que pasa ejemplos que, que ha lo hecho. que pasa que los congresistas que consideran que el Congreso es primer poder del Estado, consideran, como se consideraba en Roma, en la antigüedad, que el emperador tiene todo el poder. No es así, pues. Estamos en el Perú en un sistema que se rige por una constitución y la constitución impone límites al ejercicio del poder. De tal manera que si lo hacen es un acto abusivo, es un acto de prepotencia, es un acto que constituye una grave afectación a garantías constitucionales, a la independencia, a la autonomía de los órganos constitucionales, a la situación de inamovilidad de los magistrados, que es una garantía que la Constitución le brinda a todos. En última instancia, supuestamente el Tribunal Constitucional debería observar ese tipo de mecanismos si es que fueran aprobados en el Congreso. Pero ¿cree usted que este tribunal que ya le ha otorgado poderes al actual Congreso en otros fallos decisivos puede hacerlo? Sí, evidentemente lo que usted dice es cierto. El Tribunal Constitucional, con la conformación actual que tiene, va a legalizar los actos del gobierno. ¿Por qué? Porque está constituido para eso. Porque lo que viene dándose en nuestro país desde eh, hace ya unos años es un proceso de gobierno autoritario, de gobierno, en el fondo, dictatorial, que no respeta los marcos de ejercicio de las funciones establecidos en la Constitución. Entonces, lo que hay por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo es un ánimo de controlar todo, ¿no? Para eso tienen su Tribunal Constitucional, su defensor del pueblo, han traído abajo la reforma universitaria y pretenden controlar ahora al Ministerio Público. Ujú. Y existe esta comisión que se quiere impulsar para reformular nuestra relación con el sistema interamericano de derechos humanos. Indudablemente, ¿no? Pero todo esto, repito, es ilegal, es manifiestamente ilegal y lo podrán hacer hasta un determinado momento, porque eh, siempre se han dado estas situaciones, ha habido un momento en que han aspirado a tener más y más poder hasta que la situación ha explotado y ha empezado las cosas a normalizarse. Una de las cosas que expone, por ejemplo, las declaraciones de Jaime Villanueva y también si uno ve en paralelo lo que ocurrió con los audios de los cuellos blancos, es que existe un sistema de pago de favores inescrupuloso en ambos poderes, ¿no? En el Ministerio Público, en el sistema y en el Poder Judicial, para transar votos, favores, intercambio de favores en ambos lados y además como que pugnas de poder también interno dentro de... ¿Cuán normal es eso en una institución que está llevando casos gravísimos de corrupción a expresidentes y a los principales líderes políticos? Una de las cosas que afirma
El congresista Montoya en su famoso proyecto de ley es que hay pugnas entre los fiscales supremos, y yo no veo que haya pugnas entre los fiscales supremos. Doctor Villena Campana no tiene pugnas ni con el doctor Pablo Sánchez ni con la doctora Delia Espinosa. Yo lo que he podido observar es que hay una relación armónica entre ellos en el ejercicio de las funciones que tienen asignadas. Quien ha tenido pugnas es la fiscal suspendida. Quien ha creado enfrentamientos es la fiscal suspendida. Y para evitar ser investigada por los actos ilícitos, tanto administrativos como penales que venía haciendo, se ha enfrentado a la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué hizo? Irregularmente les abrió investigación para inhabilitarlos a que ellos puedan cumplir sus funciones. Esto es un acto completamente irregular, es insólito. Es como si en el Perú, ¿no? Un delincuente avesado le hiciera juicios a los jueces de la Suprema para que no lo puedan juzgar, para que no puedan conocer su caso. Entonces, cuando su caso llegue ahí, diga, ustedes tienen un conflicto de intereses conmigo, ustedes no me pueden procesar, ustedes no pueden eh, revisar mi condena. Eso es insólito. ¿Quién ha creado los enfrentamientos? Es la fiscal suspendida. No son los fiscales que están ejerciendo el cargo. Entonces, no hay una razón objetiva para que prospere el planteamiento de que los fiscales supremos sean destituidos de sus cargos y estos sean ocupados por fiscales superiores. Eso es una tontería. Pero figuras como las de Villanueva, entonces, son resultado de que, porque él no ha trabajado solo para Benavides, ha trabajado para diferentes espacios. Mire, el caso del señor Villanueva es un caso muy importante y merecería, pues, es un caso digno de estudio, de un análisis psicológico, sociológico, ¿no? En primer lugar, que el señor Villanueva es una persona que desleal hasta el extremo. Alabó al gobierno de Castillo y fue asesor principal de Anaí Durán en el Ministerio de la Mujer. Luego pasó a ser asesor del ministro de Defensa en el Ministerio de Defensa y luego pasó a ser asesor del ministro de Justicia. Según sus declaraciones, él ha promovido que el ministro de Justicia solicite un intercambio de favores con el señor Ávila para en pos de lograr el nombramiento de Benavides. Seguramente, si él lo dice, es cierto, pues, ¿no? Y al parecer es cierto. Hubo una resolución que a la empresa en que ha trabajado el señor le restituyen el dominio sobre un terreno, pero al mismo tiempo le ponen alta calificación a la postulante. Muchas de las cosas que dice Villanueva deben ser ciertas, pero muchas también son falsas. Y él está emulando a Montesinos. Él es un necesitado de estimación, ¿no? Que quiere emular a Montesinos. Y habla de problemas del Ministerio Público, que no ha tenido intervención. Pero hay un sistema que ha permitido que exista Jaime Villanueva, ¿no? Indudablemente. Jaime Villanueva está ligado al Ministerio Público desde enero del 2015 hasta julio del 2018, en que es destituido por cometer un acto de deslealtad en relación al señor Sánchez, que es quien lo llevó. En ese lapso, él ha ocupado el cargo, primero de secretario general y luego de director de la escuela del Ministerio Público. En ninguno de los dos cargos él tiene injerencia para el nombramiento de fiscales.
Y sin embargo, él quiere aparecer como que él planteó el nombramiento de José Domingo Pérez como fiscal para que investigue a Fuerza Popular. No ha tenido ninguna injerencia en eso. Ese planteamiento lo ha hecho el gabinete de asesores. Se lo digo porque yo he estado en el Ministerio Público en ese momento. No es cierto que él puso el nombre del No es fiscal. cierto, no es cierto, simplemente. Entonces, él quiere emular a Montesinos y quiere presentarse como un personaje que ha tenido un poder absoluto en el Ministerio Público. No ha sido así. Pero Si bien hay es más cierto que Villanuevas. él ha tenido una intervención durante el gobierno del doctor Pablo Sánchez, del 2015 al 2018, es cierto, y ahí seguramente ha realizado un conjunto de actividades. Luego, ha tenido una intervención con la señora Benavides, desde el 1 de julio hasta el 27 de noviembre del año 2023, que como consecuencia del operativo Valquiria, esto es intervenido, es detenido y luego esto sometido él por su voluntad al proceso de colaboración eficaz. Pero tampoco lo que él dice es pues santa palabra. Sus Bueno, declaraciones tienen que ser sometidos corroboradas, a ¿no? corroboración. En el caso en el que es colaborador, él tiene que proporcionar información que va a ser corroborada. Y en los casos que conoce la doctora Delia Espinosa, en el que es testigo, él tiene que decir la verdad, eso está obligado, porque de lo contrario, a él se le puede hacer proceso por falso testimonio. Pero incluso un falso testimonio como testigo afectaría su proceso de colaboración eficaz. Indudablemente, un colaborador eficaz está obligado a decir la verdad, porque de lo contrario, el proceso no prosperaría. Aunque las declaraciones hayan sido dadas en otro proceso como testigo, no dentro de la colaboración. Sí están amarradas ambas declaraciones, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo afecta la legitimidad de las investigaciones esta crisis en el Ministerio Público hacia allá la ciudadanía? Porque finalmente el Perú es del único país en la región que ha logrado procesar a sus expresidentes, ha logrado condenar a uno de ellos, pero en este caso por Odebrecht está procesando a varios de los expresidentes, incluyendo a la lideresa y ex candidata presidencial Keiko Fujimori. La legitimidad, cómo cuidar el proceso ante tantas denuncias e investigaciones simultáneamente. Lo que usted dice es muy importante. Efectivamente, en los últimos años y como consecuencia de la autonomía institucional del Ministerio Público, se ha podido realizar procesos de investigación en los que están comprendidos no solamente dirigentes políticos, sino personas que han ocupado altísimos cargos dentro de la administración pública, empezando por presidentes de la República. La autonomía institucional es la que permitió investigar, juzgar y condenar a Fujimori. Eso es un caso importantísimo en la historia del Perú y de América. Un presidente que ha sido condenado después de un debido proceso por ladrón y por asesino. Y está condenado. No puede decir que se le está injuriando. Pero así como él, hay otros procesados, ¿no? Pero por esa misma razón es que él se quiere controlar al Ministerio Público. Porque se han avanzado los procesos de investigación y están comprendidos muchos dirigentes de las agrupaciones políticas, de Renovación Popular, de Podemos, de Fuerza Popular, etc. Todas las Y lo que ideologías. quieren es paralizar esos procesos de investigación. Esa es la razón por la cual se desarrollan tantísimas actividades y con tanta vehemencia para controlar al Ministerio Público. Esa es la razón por la que se ha dado el decreto legislativo 1605, pretendiendo darle facultades a la policía para que investigue y cuando no, para que sustituya al Ministerio Público. De lo que hace la policía eh, es un trabajo completo que puede calificar jurídicamente los hechos y que puede atribuir responsabilidades, que además puede solicitar la intervención de comunicaciones
y la detención de personas, etcétera, etcétera. Doctor, una pregunta adicional a los procesos que están impulsándose desde el Congreso, ¿no? Usted ha sido secretario técnico de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal y ahora precisamente el Congreso ha intentado reducir el poder de la Fiscalía en las investigaciones, empoderando a la policía. Cuando esa función la tenía casi custodiada un fiscal. ¿Cuán grave es esto para la reforma del Código Procesal Penal o lo que se intentó hacer con el nuevo Código Procesal Penal? Es esto muy grave porque es un atentado directo contra las funciones constitucionales del Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo encargado de la persecución del delito, así como hay otros órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo encargado del control de la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones es un órgano constitucional autónomo encargado de administrar justicia electoral. Entonces, el Ministerio Público dirige las investigaciones no porque los fiscales quieran, sino porque ese es el mandato constitucional. Y eso es lo que se estableció después de un largo debate realizado en el seno de la Asamblea Constituyente que funcionó de 1978 a 1980. Y allí se vio la necesidad de crear, de ubicar al Ministerio Público como un órgano constitucional autónomo para que pueda investigar los delitos, robos, homicidios, violaciones, pero también los delitos que se cometen dentro del Estado, corrupción, violación de derechos humanos. Y esa investigación no lo puede hacer la policía, porque la policía es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo y específicamente dependiente del ministro del Interior, el Ministerio del Interior. Entonces, además, la policía es un cuerpo jerárquicamente organizado. Si un policía, capitán, estaría encargado de un proceso de investigación, viene un general y le dice, ¿usted no puede investigar? ¿El capitán podría continuar investigando? No, pues por la obediencia jerárquica que le debe a su jefe, el general, el mayor, el comandante. La investigación tiene que estar a cargo de un órgano autónomo. Ese órgano es el Ministerio Público, ¿no? Y esta situación ha dado lugar a una polémica que se ha desnaturalizado y los policías, no todos, determinados policías creen y lo predican que se les ha recortado funciones, que el Ministerio Público no está preparado para investigar, que el Ministerio Público genera impunidad porque deja libre a las personas detenidas por la policía, etcétera. Cosas que, si fuesen ciertas, podría ser que hayan ocurrido, deben dar lugar a responsabilidad y a sanción de las personas que han hecho esto. Pero eso no invalida el sistema procesal. El sistema tiene que mantenerse y fortalecerse. El Ministerio Público se encarga de investigar, pero necesita que se le asigne el presupuesto necesario para contar con fiscales capacitados, con laboratorios, con recursos logísticos que demandan el ejercicio de la labor de investigación. Para terminar, doctor, ¿cuál cree que puede ser la salida? No hablemos de inmediata porque está muy difícil lo que está el proceso político que atraviesa el Perú en este momento, pero a corto plazo para la crisis que hay dentro del Ministerio Público. La crisis que hay en el Ministerio Público, yo considero que es más una crisis generada intencionalmente por estos sectores interesados de controlar a la institución. Más por personas que estructural, ¿cree usted? Exactamente.
y quieren aprovecharse de esta situación para sacar la ventaja mediante el control institucional. Hemos visto que en diferentes momentos el Ministerio Público ha atravesado por situaciones de crisis, pero que las ha superado. Señalamos el caso del doctor Ramos Heredia. Con la intervención del doctor Sánchez se normalizó la situación. Señalamos el caso del doctor Chávarri y su sometimiento a fuerza popular que ahondó la crisis, pero que luego de que él renuncia, asume el cargo la doctora Zoraida y comienza a normalizarse la situación. Ahora está empezando a normalizarse la situación con las acciones del fiscal interino y eso se va a profundizar y las cosas van a llegar a su nivel. De esta situación, de una crisis generada intencionalmente por estos sectores interesados que quieren aprovecharse del momento para controlar la institución con fines de lograr impunidad. Yo no niego que hay deficiencias en el sistema de administración de justicia, en el Ministerio Público, en la policía, en el Poder Judicial. Eso es un hecho evidente. Sufren la situación crítica que está viviendo el país en general. Cuando un cuerpo está enfermo, todo está enfermo. No hay partes sanas. Entonces, en la situación general de crisis del país, no pueden estar funcionando eficientemente los órganos de administración de justicia. Pero no es un gobierno autoritario que tiene el 5% de respaldo ciudadano el que va a hacer la reforma de estas instituciones. Esas reformas requieren la intervención de la ciudadanía, la intervención de los representantes de las mismas instituciones, de repente la necesidad de asesoramiento internacional para que se hagan las propuestas de reforma. Pero esas no van a surgir, repito, de un gobierno corrupto como el que tenemos, de un gobierno que está involucrado en graves violaciones de derechos humanos y menos de un Congreso que está actuando desde hace tiempo con muchísimo autoritarismo. Gracias, doctor, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.